Bueno, Julio, veo que estás mejorando tu formato de presentación. Eh, espectacular. Tienes muy buen gusto con los logos. Eh, pues nada, hoy vamos a hablar de tumores óseos. Y entonces hoy presentar a Julio y nada, cuando quieras ya puedes empezar. Vale, bueno, el día de hoy vamos a hablar de los tumores óseos. Y bueno, como introducción, el 95% de los tumores de la mano son benignos y el 70% van a ser de tejidos blandos. Los tumores óseos de la mano representan del 2 al 10% de los tumores óseos. Y pues bueno, el de 2 al 14% van a ser malignos. Y solamente del 5 al 10% serán sarcomas que se encontrarán en la mano y la muñeca. Para el abordaje diagnóstico es importante conocer la localización precisa y la edad del paciente para poder identificar de una manera o ir descartando posibles tumores o patologías. Y para evitar errores diagnósticos, todo tumor debe ser estudiado con una radiografía y un eco de manera inicial. Esto nos ayudará a diferenciar y clasificar tumores, observando si hay signos radiográficos sugestivos de malignidad y si requerirán estudios adicionales. Bueno, los estudios diagnósticos que ya conocemos, la radiografía, que es la más importante, que nos va a ayudar a valorar la agresividad por la reacción perióstica que podemos encontrar en cada lesión. Y pues bueno, las reacciones que debemos de estar identificar o ir dirigidamente a buscar son la osteolisis, la erosión, los tipos de bordes que tiene cada lesión y las lesiones en sacabocado. El eco, pues bueno, nos va a ayudar para ver si el tumor que estamos estudiando tiene algún flujo sanguíneo y la relación que tiene con las estructuras blandas. El TAC es el mejor estudio para evaluar los tumores óseos y pues bueno, nos va a ayudar para valorar el tamaño, la reacción perióstica que tiene las características de la lesión de agresividad del tumor y también nos va a ayudar a valorar la matriz tumoral. La resonancia nos ayuda a diagnosticar el origen de cada lesión, nos ayuda a la clasificación y estadificación de los tumores y está indicado cuando hay hallazgos atípicos. Hay hallazgos atípicos que nos puedan, que nos den sospecha de alguna lesión maligna, como pueden ser la extensión a tejidos blandos de un tumor óseo, o sea que un tumor óseo se extiende a los tejidos blandos, que veamos osteolisis y sobre todo cuando son tumores mayores de 3 centímetros. La biopsia, que pues bueno, es el gold estándar para diagnosticar todo tipo de tumor, va a estar indicado igualmente cuando veamos características atípicas en imagen. Y bueno, tenemos la biopsia excisional, que está indicado para tumores menores de 2 centímetros, en la cual se retira el tumor completo y se manda a estudiar. Y la biopsia guiada, ya sea por ultrasonido TAC, en tumores mayores de 3 centímetros. Bueno, iniciando con los tumores. Dentro de los tumores benignos tenemos el encondroma, que es el tumor más común de la mano. Su localización más frecuente es en la falange proximal y suele diagnosticarse como una fractura patológica. En su diagnóstico, bueno, la radiografía, que va a ser el estudio más importante para diagnosticar este tumor, pues vamos a ver que va a ser una lesión central, osteolítica, bien contenida, con adelgazamiento y abombamientos corticales, y en ocasiones se puede observar calcificaciones centrales dentro de la lesión que dan una imagen en palomitas de maíz. El tratamiento de este tipo de tumores pues es asintomático con un manejo, con una vigilancia estrecha. Y bueno, en caso de que sea un tumor muy sintomático, el tratamiento de elección es un curetaje más al injerto. Cuando este tumor tiene una fractura patológica, se debe manejar de manera conservador. Por lo general, después cuando la fractura resuelve, este tumor suele resolver de la misma manera. Si tenemos una fractura inestable, entonces se considera una fijación con osteosíntesis.
Bueno, aquí tenemos otra imagen de este tumor en condroma, en el cual podemos ver cómo está contenido con el abombamiento cortical, y podemos ver también las imágenes de palomitas de maíz, de las calcificaciones intralesionales. Este tumor fue tratado con un curetaje más a lo injerto, y esta radiografía en el lado derecho es su evolución a los 3 meses. Este es otro caso, que este es del green. Igualmente vemos cómo está la lesión contenida dentro de las corticales, con las corticales abombadas, las calcificaciones, y en la resonancia, que es la imagen del medio, pues podemos ver cómo se diferencia el tejido celular o la médula con el tumor, que va a tener una hipointensidad en T1. Y este tumor se trató con un curetaje más a lo injerto de la misma manera. Bueno, condiciones asociadas a este tipo de tumores, vamos a tener la encontromatosis múltiple o la enfermedad de Ollier, que esta es una displasia esquelética con falla en la osificación endocondral. Y bueno, esta lesión se va a caracterizar por múltiples encondromas, que van a estar, sobre todo se van a localizar en metacarpianos, y este tipo de lesiones tiende a dar deformidades de la mano. Lo importante de ese tipo de lesiones es que tiene un riesgo de malignización de menos del 30% a un condrosarcoma. Otra de las lesiones asociadas es el síndrome de Maffucci, que son múltiples encondromas. Estos encondromas, pues, bueno, van a tener un patrón más destructivo, con malformaciones más marcadas en los metacarpianos y falanges. Y además de los encondromas, va a tener angiomas en tejidos blandos, que es la característica de este síndrome, y el riesgo de malignización es del 100%. Sé que estas son dos de las variantes o de las asociaciones al encondroma que hay que estar vigilando. Bueno, pasando al osteoma osteoide, es un tumor benigno en jóvenes. Es un tumor que una de las características es que se ve con los AINES, el dolor, y bueno, la localización en mano es del 5 al 10% de todos los tumores. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, va a ser una lesión que característicamente va a ser menos de 1.5 centímetros. Esta va a tener un nido radiolúcido central, el cual va a tener un margen esclerótico. Cuando tenemos una lesión por arriba de 1.5 centímetros, entonces ya no se sospecharía en un osteoma osteoide, sino un osteoblastoma. Por eso es muy importante tener la medición de la lesión, y para esto lo vamos a apoyar también con el TAC. El TAC es el estudio de elección para identificar la lesión y determinar el tamaño del nido. Entonces aquí podemos ver cómo tiene la lesión en el TAC, cómo se puede ver bien definido el nido, el tamaño, y ahí podemos medirlo y definir si es un osteoma osteoide. En la resonancia magnética, pues bueno, no es imprescindible tener este estudio, pero bueno, el nido se va a ver hipointenso en T1, y en T2 se va a ver hiperintenso, como podemos ver en la imagen del lado derecho. Para el tratamiento, los AINES son la primera línea de tratamiento para este tipo de tumores, y el 50% de las veces tiene buena respuesta. Las lesiones en la falange distal no suelen tener buenos resultados. Entonces ahí en las falanges se prefiere realizar un curetaje. La ablación percutánea con radiofrecuencia es el gold standard para este tipo de tumores en el resto de los huesos, sobre todo en huesos grandes. Está indicado cuando hay falla en tratamiento médico, en las lesiones periarticulares, metacarpo y carpo. Específicamente está contraindicado en lesiones de las falanges, de los dedos, y lesiones cerca de nervios, porque puede lesionar estas estructuras. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues tenemos el curetaje, que está indicado para precisamente las lesiones de los dedos, en los que no podemos hacer la termoablación, y el éxito depende de la resección marginal del nido. Se tiene que quitar completamente
el nido, todo el material que se encuentra dentro del nido, y por lo general se raspa con una cuchara y se quita todo el contenido. Si es un defecto grande se puede rellenar con algún halo injerto y tiene un 94% de éxito. Bueno, pasando al quiste óseo aneurismático, este representa el 5% de los tumores benignos. Es un tumor altamente agresivo y destructivo localmente y es de crecimiento lento. Es principalmente en jóvenes de mediana edad y la localización más común es el metacarpiano. El diagnóstico, bueno, en esto vamos a ver una lesión expansiva, excéntrica y lítica. La característica también es que va a tener un adelgazamiento de las corticales y va a haber septos intraóseos o multiloculados que se va a ver dentro de la lesión y que nos puede dar una imagen en burbuja. Y esto se puede ver de una mejor manera pues, en la resonancia, definiendo el líquido que está dentro de estas lesiones, que por lo general es un líquido abundante, que es sangre, entonces se va a ver muy bien en la resonancia. Comúnmente suele ser metafisiario y respeta la epífisis. Bueno, es importante aquí diferenciar entre un quiste unicameral y un quiste aneurismático. En la imagen del lado izquierdo tenemos un quiste unicameral, en el cual, bueno, ese tuvo una fractura patológica, y la manera que nos ayuda a identificar uno de otro es que en el quiste óseo aneurismático pues va a ser el abombamiento cortical y va a tener un margen de las corticales esclerótico que va a estar contenido. Y además de las otras características de las imágenes en burbuja, esto que nos pueden apoyar. Pero es importante saber diferenciar uno de otro. El TAC y la resonancia, pues bueno, es un apoyo diagnóstico para ver la cantidad de líquido intralesional y si este líquido se extravasa o se sale hasta estructuras adyacentes. El tratamiento para este tipo de tumores, bueno, cuando es una fractura patológica, una vez fracturado, pues suele tener una resolución espontánea, y cuando la fractura haya consolidado y el quiste permanezca, bueno, entonces se puede tratar el quiste una vez ya resuelta la fractura. El tratamiento de elección es el curetaje con aloinjerto y está indicado en quistes sintomáticos que no estén fracturados o que ya se haya resuelto la fractura. Y el técnica del curetaje se suele utilizar el fenol, nitrógeno líquido y el argon beam, que es una termoablación. Bueno, el que más de los más utilizados, o el que mencionaba Green que es el preferido, es el nitrógeno líquido. La terapia adyuvante como el denosumab disminuye la tasa de recurrencia, y bueno, la recurrencia en estos tumores va a ser del 60%, y el tratamiento para esto es una resección extensa y reconstrucción ya sea de la falange o metacarpos con el injerto de peroné epifisiario. El tumor de células gigantes es el tumor benigno y localmente agresivo, es de bajo riesgo de malignización, sin embargo tiene un 2 a 4% de probabilidad de tener metástasis pulmonar, que es muy importante descartar en estos tumores. Es más frecuente en mujeres y el radio distal es el tercer sitio más frecuente que se presenta este tumor, y bueno, es un dolor insidioso y en reposo y nocturno. Para el diagnóstico, bueno, este va a ser una lesión expansiva osteolítica epifisiaria, que igual parecido al quiste óseo, suele ser metafisiaria y extenderse a epífisis distal. Y la característica, la manera que podemos diferenciar es que este va a ser más agresivo, tiene una destrucción cortical y extensión a tejidos blandos, que es una de las características más comunes. Bueno, en este tipo de tumores siempre es importante solicitar un TAC pulmonar para clasificar, estratificar y ver si tiene las metástasis. En la resonancia nos va a ayudar a valorar a extensión a tejidos blandos, la degeneración quística, y la biopsia es muy importante también. Y la técnica de la biopsia, pues bueno, tiene que tener todos los cuidados para
de los tejidos blandos para futuros procedimientos. Bueno, aquí podemos ver cómo se ve esa lesión expansiva, osteolítica, que destruye las corticales en la radiografía, y bueno, que en la resonancia vemos cómo se diferencia en un P1 que se ve hipotensa, una hipointensidad la lesión tumoral. Este es otra imagen donde es un tumor en la falange distal, y vemos como en la resonancia se ve en T1 hipotenso y en T2 hiperintenso. Para el tratamiento de primera línea de tratamiento, que son tumores que no tienen afectada la cortical y tienen suficiente reserva ósea, pues bueno, el tratamiento de elección es un curetaje agresivo más aloinjerto. Y segunda línea, cuando ya tiene una afección cortical y no tenemos suficiente reserva ósea, pues se realiza una resección amplia en bloque y reconstrucción. Reconstrucción igual con aloinjerto, sobre todo se puede utilizar el de peroné. Y cuando no son viables, cuando son falanges distal sobre todo, se hace una amputación. Específicamente lesiones en falanges y metacarpianos con afección cortical y extensión de tejidos blandos, se recomienda amputar o resecarlos en bloque más una reconstrucción. Cuando tenemos unas lesiones en la fila distal del carpo, la resección debe ser amplia más reconstrucción con función del carpo. Y cuando la lesión está en la fila proximal, pues se hace una resección de toda la fila proximal del carpo. En las lesiones de radio distal, que no tiene afección cortical, que tenemos suficiente hueso, pues bueno, se hace un curetaje más crioterapia. En este caso es un ejemplo del green, que ellos utilizaban cemento. Sin embargo, lo más utilizado o lo que más recomienda en la literatura ahora es el uso de aloinjerto, sobre todo de peroné. Igualmente aquí, cuando tenemos una fractura que no tiene reserva ósea, igual es la resección en bloque, como este metacarpiano, y se reconstruye con un aloinjerto de peroné, o igual en la imagen de la derecha es una fractura de radiodistal, se reseca la tumoración y se coloca una reconstrucción con peroné y con una artrodesis de la muñeca. Y por último tenemos el condrosarcoma, que es el tumor maligno más frecuente de la mano. Es de bajo grado, que raramente da metástasis. Este puede ser primario o secundario a un osteocondroma o encondroma. Y la localización más frecuente es en la falange proximal. Para el diagnóstico, tanto en la radiografía como el TAC, pues las características es que son áreas de lisis cortical con bordes mal definidos. Tiene una matriz celular con calcificaciones, y la expansión cortical extrema con perforación o extensión a tejidos blandos. Y esto es lo que lo va a diferenciar de un encondroma, ya que la localización y la imagen son parecidas, pero bueno, hay que ver este tipo de destrucción que va a tener las corticales y la extensión a tejidos blandos para poder sospechar en este tumor. Como digo, la destrucción y engrosamiento cortical más afección de tejidos blandos es sugestivo de condrosarcoma y no de tumores benignos como encondromas. Aquí podemos ver que es un condrosarcoma del quinto metacarpiano, en donde afecta totalmente las corticales y los tejidos blandos con ese patrón destructivo. El diagnóstico, la biopsia es el gold standard, es muy importante tenerlo en cuenta, y los cuidados que se deben tener para la biopsia. El TAC, siempre realizar un TAC pulmonar para identificar las metástasis y para la extensión del mismo. La resonancia ayuda a identificar involucro medular y de tejidos blandos. Para el tratamiento quirúrgico, pues es un curetaje más aloinjerto en los tumores de bajo grado, la resección en bloque y reconstrucción, igualmente con aloinjerto, en los tumores de alto grado. Y en los dedos se recomienda la amputación. La quimioterapia no suele tener buenos resultados, y la radioterapia está reportado que no tiene ningún beneficio en los condrosarcomas de la mano. Y bueno, eso es todo en cuanto a los tumores, y es parte de la bibliografía que utilicé para la presentación.
Vale, perfecto. Pues nada. Hemos repasado encondroma, osteomastoide, aneurismático, un tumor de células gigantes y el condrosarcoma. Vale, no, la verdad que muy bien como repaso general. Em, Sí, me pasé un poquito, pero no, pero está bien porque es difícil resumir todo esto. La siguiente podríamos hacer tumores de partes blandas porque también creo que es interesante, pero bueno, los tumores óseos es algo que está bien repasar el tema de la radiología. Yo lo único que me ha llamado un poco la atención, lo primero es, me ha sorprendido lo del diagnóstico, porque normalmente cuando leéis la literatura clásica siempre dicen que la prueba principal es la radiografía y me ha sorprendido que dijeses la radiografía y la ecografía, que eso la verdad que está muy bien en el tema de la afectación de la mano, porque en la mano pues la ecografía cada vez se está introduciendo más y eso me ha resultado curioso, pero a la vez interesante. Y, y luego en el tratamiento del encondroma, que afirmabas como muy claramente que además del legrado minucioso y demás, que, bueno, que siempre se asocia a lo injerto. Eh, y bueno, en esto hay un poquito de discrepancias o no sé, hay un poco de, cuando revisas la literatura, ves que hay gente que no utiliza nada, simplemente hace un legrado muy minucioso, hay gente que añade fosfato tricálcico, hay gente que pone alo injerto, hay gente que autoinjerto, cementos biológicos, y hay varios estudios diferentes que hablan de todos ellos, pero en general la literatura más clásica en principio no recomienda el uso aditivo de ninguno de ellos, aunque yo personalmente utilizo el fosfato tricálcico y con buenos resultados. Y nada, por el resto me ha gustado las diferencias radiológicas que has hecho entre el osteoma osteoide y el osteoblastoma, entre el encondroma y el condrosarcoma y entre el tumor de células gigantes y el quiste aneurosmático, que básicamente era lo que quería que explicases. O sea que vaya, en eso muy bien. No sé si el resto queréis decir algo más o aportar algo. A mí me quedó una Sí, duda en cuanto para al... tumores poco agresivos como un encondromo o así, ¿creéis que vale la pena añadir fenol o algo a la hora de hacer el curetaje y luego rellenarlo o simplemente hacer un buen lavado, un buen curetaje y rellenarlo es suficiente? ¿O creéis que puede ayudar a prevenir la recidiva? en un encondroma específicamente o... Sí, por ejemplo, un tumor que es poco agresivo, con menor riesgo de recidiva, ¿crees que vale la pena o no hace falta? Yo creo que, dependiendo del tamaño y de la localización del tumor es si vale la pena o no agregar algo más. Y sobre todo de la destrucción que va a tener o el aporte óseo y las corticales que vas a tener es si debes de agregar algo al curetaje nada más. Si es un tamaño pequeño o o en las falanges, por ejemplo, pues yo creo que con el puro curetaje puede ser suficiente. Sergi, ¿tú añades algo en estos casos o simplemente lo rellenas y ya está? No, yo utilizo fenol al 4% y normalmente hago uno o dos ciclos de 45 segundos, que es lo que leí en un artículo que revisaban como 40 o 50 encondromas en la mano. Una pregunta que hicieron en el examen de cuando hice lo del tema de la FES era la localización más frecuente de los encondromas y es en la falange proximal y el más frecuente es del cuarto dedo. Esto es para tenerlo en cuenta por si alguien hace el examen algún día que lo sepa. Y sí es cierto, no, el uso de fenol no está recomendado por todo el mundo.
pero bueno, es un gesto que tardas 45 segundos en hacer y si reduces, aunque sea un 1%, la recidiva, pues yo creo que vale la pena. Siempre que tenga un buen continente, porque claro, el fenol es muy tóxico y si se va distribuyendo por partes blandas tampoco es lo ideal. Entonces yo siempre intento que la cavidad del hueso sea bien continente y lo relleno con fenol durante 45 segundos y luego lo aspiro y lo limpio bien con suero fisiológico. Perfecto. Y otra cosita quería preguntar, a ver qué opináis, porque yo siempre tengo la duda, ¿no? O sea, cuando tienes una fractura patológica en un encondroma, por ejemplo, habitualmente no, si no está muy desplazada, se puede tratar de forma conservadora, vamos a esperar, pero ¿cuánto tiempo esperamos en rellenar este tumor si es que realmente no se rellena tras la fractura? ¿Cuánto tiempo soléis esperar? Yo no espero. Cuando se diagnostica como un hallazgo por una fractura patológica, lo trato y habitualmente nunca lo sintetizo y los resultados clínicos siempre habitualmente son espectaculares. No sé muy bien el motivo porque queda un hueso papiráceo y da miedo que aquello no vaya a funcionar y que no lo pueda mover, pero mi experiencia, a lo mejor he operado, no sé, unos 20, generalmente de falange proximal, y es tratarlo inmediatamente, curetearlo, fenolizarlo, rellenarlo y una movilización relativamente precoz y los resultados clínicos son espectaculares. Sorprendentemente, sin hacer ningún tipo de síntesis. Perfecto. Pues nada más por mi parte. Ángelo, ¿qué querías decir? Sergi, tenía una duda. Cuando sospechas un tumor de células gigantes, ¿tú siempre vas a pedir el TAC de tórax para descartar metástasis o esperas a operarlo o a ver cómo evoluciona o algo así? No, antes de operarlo se pide el TAC. Lo que pasa que, bueno, si lo tienes muy claro que es un tumor de células gigantes, pues ya lo pides, pero yo generalmente Ya. primero pido pruebas para diagnosticarlo y luego se pide el TAC torácico, que esta es otra pregunta súper clásica de examen. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me quedó grabado eso, que son tumores benignos pero localmente agresivos. Es como una frase que se me quedó grabada de la residencia. Y la verdad es que a veces ves tumores de células gigantes en el radio distal, que es muy frecuente, que generan verdaderos desastres funcionales luego. Bueno, y de hecho, o sea, el 2% de los tumores pueden malignizar, que no me parece tan poco. Viendo lo frecuente que es el tumor de células gigantes en la práctica diaria, yo creo que es un número a tener en cuenta y no olvidarnos de pedir el TAC siempre. Muy bien, pues nada, Julio, muchas gracias. Ha estado muy bien. Nos vemos en un ratito en quirófano, ¿vale? Vale, nos vemos. Venga, un saludo, que vaya bien. Adiós. Adiós.